El ruido interior. En lo alto de una colina cubierta de musgo, donde el viento hablaba con los árboles y el agua susurraba antiguos secretos entre las piedras, vivía un joven monje llamado Ren. Su maestro, el anciano Hiro, le había enseñado que la verdadera paz no se encuentra en el silencio exterior, sino en el que brota desde dentro. Pero Ren no lograba entenderlo. Cada vez que se sentaba a meditar, sus pensamientos estallaban como truenos en su mente. Recordaba palabras no dichas, decisiones pasadas, miedos futuros. Aunque el templo estaba rodeado por la calma, dentro de él habitaba una tormenta. Una mañana, tras una noche inquieta, Ren se acercó al maestro Hiro mientras barría las hojas del jardín. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «¿por qué no puedo encontrar silencio en mí, si todo a mi alrededor está en calma?» Hiro levantó la mirada, sonrió levemente y señaló el estanque del templo. «Ve y observa el agua hasta que te hable». Sin comprender del todo, Ren obedeció. Ren se sentó frente al estanque. El agua estaba quieta, reflejando el cielo como un espejo perfecto. Un pez rompió la superficie, y las ondas se expandieron lentamente, distorsionando el reflejo. El joven monje pensó, «Así es mi mente. Bastan unos pocos pensamientos para alterar mi paz». Pasaron las horas. Ren observaba. Cada movimiento, una hoja que caía, un insecto que cruzaba, provocaba un cambio en la superficie. Sin embargo, al poco tiempo, el agua volvía a estar serena. «¿Por qué yo no vuelvo a la calma tan fácilmente?», se preguntó. Entonces escuchó los pasos suaves del maestro Hiro detrás de él. «¿Qué has aprendido del agua?», preguntó el anciano. Ren respondió con humildad. «Que incluso el estanque más tranquilo se altera, pero siempre regresa a su estado de paz. Mi mente, en cambio, se aferra a las perturbaciones». Hiro asintió. «La diferencia no está en el ruido, sino en el apego. El agua no intenta retener el reflejo, ni luchar contra las ondas. Solo se permite ser. Tú, en cambio, te aferras al pensamiento como si fuera verdad absoluta». El joven bajó la mirada, comprendiendo por primera vez que el ruido no era el problema, sino su relación con él. Aquella noche, Ren no durmió. No por insomnio, sino por decisión. Se sentó en la plataforma de madera del templo, frente al mismo estanque que ahora parecía hablarle en un lenguaje sin palabras. Los grillos cantaban. El viento jugaba entre las cañas de bambú. En su mente, aún brotaban pensamientos, pero esta vez, Ren no trató de acallarlos. Solo los miró pasar. «Estoy triste. Debería estar más en paz. ¿Y si nunca logro calmar mi mente?». Cada pensamiento surgía como una hoja flotando en el agua, y se alejaba por sí solo. Ren no intervenía. Observaba. Sentía. Respiraba. Al amanecer, sus ojos estaban cansados, pero su corazón se sentía más ligero. El maestro Hiro apareció como si hubiera estado esperándolo. «¿Descansaste, Ren?». «No cerré los ojos, maestro, pero por primera vez, no luché contra el ruido. Lo dejé estar. Y por momentos, se volvió tan sutil, que parecía silencio». El anciano sonrió, y dijo: «El silencio no es ausencia de sonido. Es la ausencia de resistencia». Durante los días siguientes, Ren continuó su práctica con una nueva actitud. Ya no buscaba el silencio como quien persigue una meta, sino que aprendía a estar presente con el bullicio interno. Mientras barría el suelo del templo, surgían recuerdos de su infancia, culpas antiguas, deseos que no comprendía. Y sin juzgar, los dejaba aparecer y desvanecerse, como nubes cruzando el cielo. Una tarde, una fuerte tormenta azotó el valle. El viento golpeaba las paredes del templo y el agua caía con violencia. Algunos monjes se refugiaron en la sala de meditación, preocupados. Ren, sin embargo, salió al jardín empapado y se quedó bajo la lluvia,
con los brazos abiertos. El maestro Hiro lo observó desde el umbral sin decir palabra. Cuando Ren regresó, goteando pero sonriente, el anciano le preguntó: ¿por qué saliste? Porque entendí, maestro, que si puedo permanecer en paz bajo la tormenta del cielo, también puedo aprender a estar en paz bajo la tormenta de mi mente. Hiro lo miró con ternura y respondió: entonces ya no necesitas huir del ruido. Has comenzado a escucharlo. Desde aquel día, Ren comenzó a tratar su ruido interior como a un maestro más. Cada pensamiento insistente, cada emoción incómoda, se volvía una oportunidad para observar y aprender. Descubrió que la mente no era enemiga, sino un río que había que dejar fluir. Al no resistirse, incluso las ideas más dolorosas perdían su filo. Una mañana, mientras meditaba bajo un ciruelo en flor, escuchó una voz dentro de sí que solía traerle ansiedad. Nunca serás suficiente. Pero esta vez, en lugar de reaccionar, Ren solo sonrió. Gracias por venir. Puedes irte cuando lo desees. Y la voz, sin alimento, se disolvió como niebla al sol. El maestro Hiro se acercó, llevando una taza de té. He notado que el estanque de tu mente ya no se agita tanto. Ren aceptó la taza con gratitud. He aprendido que el ruido no necesita ser eliminado, solo comprendido. Cada pensamiento es un visitante. Ya no los encierro ni los echo. Solo los saludo, y luego siguen su camino. Hiro asintió, satisfecho. Así, el ruido se convierte en canto, y el canto, en sabiduría. Con el paso del tiempo, Ren comenzó a guiar a los monjes más jóvenes en la práctica del silencio. Pero no les pedía que callaran sus mentes, ni que forzaran la quietud. Les enseñaba a escuchar sin apego, a permitir que el ruido se expresara sin controlarlos. Un día, uno de los novicios se le acercó frustrado. Maestro Ren, cuanto más intento calmar mi mente, más se alborota. No puedo más. Ren lo miró con compasión y le ofreció sentarse. ¿Qué oyes cuando te sientas en silencio? Todo, pensamientos, preocupaciones, miedo, deseos. No hay silencio, solo caos. Ren asintió. Entonces estás exactamente donde debes estar. La confusión no es un error. Es el umbral hacia la claridad. ¿Y cuándo llegará la paz? Cuando dejes de exigirle que llegue. Cuando permitas que cada ruido hable, y tú solo escuches, sin responder. Ahí comienza la verdadera calma, no cuando el ruido cesa, sino cuando tú dejas de luchar contra él. El novicio, sorprendido, cerró los ojos. Por primera vez, no trató de controlar su mente. Y entre todo ese murmullo, sintió un instante de descanso. Ren comprendió que el ruido interior, al que antes temía, era en realidad un mapa. Cada pensamiento repetido señalaba una herida. Cada emoción intensa, una verdad no dicha. Escuchar ese ruido con atención era como leer un pergamino antiguo lleno de sabiduría olvidada. Ya no huía de sí mismo. Cuando el miedo aparecía, lo saludaba. Cuando la tristeza llegaba, le ofrecía asiento. Y así, su mente se convirtió en un templo en el que todo era bienvenido. Una noche, mientras caminaba solo por el bosque, se detuvo ante el canto de una lechuza. No había más sonidos, y sin embargo, en su interior seguía escuchando. Pero esta vez no era confusión. Era claridad. La mente habla como el viento en los árboles, pensó. No para ser silenciada, sino para ser comprendida. Recordó las palabras de su antiguo maestro Hiro, ahora fallecido. Cuando puedas escuchar el ruido sin reaccionar, habrás descubierto la melodía del vacío. Ren cerró los ojos y sonrió. El silencio no era un estado. Era una forma de estar con todo. Con el paso de los años, Ren se convirtió en el maestro del templo. Muchos venían desde lugares lejanos para aprender a encontrar silencio en medio del estruendo de sus propias mentes.
Pero Ren no enseñaba fórmulas, ni técnicas rígidas. Solo se sentaba con ellos, en silencio, y los invitaba a escuchar. No busques acallar tu mente, decía. Solo escúchala hasta que ya no necesites responderle. Un día, un anciano le preguntó: ¿cómo logras mantener tanta paz, aun cuando el mundo está lleno de ruido? Ren miró al horizonte y respondió: porque entendí que el ruido nunca fue el enemigo. La paz no llegó cuando todo se volvió silencioso. Llegó cuando dejé de exigirle al mundo que callara, y aprendí a estar conmigo, tal como soy. El viento sopló suavemente entre los árboles. Una campana sonó a lo lejos. El murmullo del mundo seguía ahí. Pero dentro de Ren, todo era silencio. El tipo de silencio que no depende del entorno, sino de la libertad de no huir más de uno mismo.